A todos y todas, gracias nuevamente por estar presentes en esta nueva actividad del Departamento de Tecnología y Administración. Mi nombre es Gabriela Fortino, como decía Gregorio, estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Y también, como hemos dicho en otras charlas, nos parece muy importante, a pesar del contexto, continuar con esta Semana de la Ciencia que se viene realizando hace algunos años, en la cual podemos compartir experiencias de docentes investigadores e investigadoras de nuestra universidad, y también podemos invitar a investigadores externos a compartir sus investigaciones con nosotros. Así que le damos la bienvenida a todos y todas. Esta actividad está siendo grabada, ya que queda como parte del material de difusión de la universidad, por lo cual lo van a poder ver después en diferentes plataformas y redes sociales de la universidad. Les presento esta actividad, que está a cargo de un estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Informática, Gastón Rieiro Soñez, y es titulada Algoritmo recursivo de mínimos cuadrados, identificación de modelos de plantas de primer orden para procesos industriales. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero que nada quería agradecer el espacio. Para mí es una gran oportunidad porque me sirve como experiencia, ya se van a enterar por qué. Y nada, quería primero explicarles en qué consiste. En esta exposición se presenta el trabajo final realizado durante el segundo cuatrimestre del año 2019, en la materia de metodología de identificación de control, una materia de la orientación de automatización industrial. Este trabajo es la segunda parte de un paper realizado por David Contreras y Agustín Ané, que también son estudiantes de la carrera, con el apoyo de los docentes de Federico D'Angiolo y Roberto Mayer, el cual fue aprobado y presentado en la jornada número 47 de la JAIO, que es la Jornada Argentina de Informática e Investigación Operativa, realizado en el año 2018. Afortunadamente, esta segunda parte también fue aprobada para presentar en la jornada de este año, la cual será realizada en octubre, por lo que cualquier opinión o crítica sobre esta presentación es bien recibida. Es por eso que a mí me sirve tanto esta presentación. Y es por eso que también acá figura el icono de la JAIO, de la jornada número 49 de este año. Bueno, vamos primero a introducir un poco el objetivo de esta presentación. Esta presentación pretende detallar el procedimiento necesario para implementar un algoritmo que permita deducir los parámetros de una planta mediante la optimización en tiempo real de un modelo matemático a través de software. Antes de meternos de lleno con toda la parte teórica y toda la explicación, considero que es necesario introducir algunos conceptos claves para meternos en contexto. Vamos a hablar sobre qué es una planta, qué es un parámetro y qué es un modelo. La planta, en este caso, es el objeto físico del cual se desea emular su comportamiento. Se caracteriza por producir una respuesta determinada frente a cierto estímulo. En el área de control, se busca construir un modelo matemático que explique la relación entre ambos factores. Por su parte, los parámetros son aquellas propiedades intrínsecas, es decir, que son innatas de la planta, que le permiten desempeñarse de una forma determinada. En el modelo matemático toman forma de variables o constantes numéricas, que representan determinadas características de la misma. Por último, un modelo es una representación simplificada de aquello que se pretende analizar. En este caso, es la planta. Es posible definir diferentes modelos para una misma planta, las cuales difieren en complejidad y rendimiento. Sin embargo, es responsabilidad del ingeniero determinar el punto de equilibrio entre estas dos cualidades. Bueno, una vez metidos en contexto, voy a explicar cómo se va a desarrollar esta presentación. Primero va a ser necesario definir la planta que se va a utilizar como objeto de estudio. Segundo, debemos determinar su modelo matemático. Tercero, es necesario seleccionar el algoritmo encargado de resolver la problemática. Se va a hacer un pequeño inciso sobre las ventajas que presenta este algoritmo con respecto al algoritmo planteado en el paper que realizaron los chicos en el año 2018.
Cuarto, vamos a hablar de su implementación. Y quinto, vamos a observar los resultados obtenidos a la hora de ejecutarlo, a la hora de ponerlo a prueba. Bueno, vamos a empezar primero, como dijimos, por definir la planta. Se plantea como fuente de análisis el comportamiento de varios circuitos electrónicos RC pasabajos, no solo uno, van a ser varios para comparar a ver si funcionan cada uno de ellos. Los mismos se diferencian entre sí a partir de su tiempo de carga y descarga. A esto se lo conoce como tau. La única propiedad intrínseca de este tipo de planta y que surge de las magnitudes de sus componentes. Ahí en la imagen podemos ver un circuito RC. Es muy sencillo, contiene únicamente una resistencia y un capacitor. Y de esos componentes podemos deducir el tau, que es igual al producto entre la resistencia y el capacitor. Bueno, una vez definida la planta, vamos a determinar su modelo matemático. Este circuito es, por definición, un sistema de primer orden, ya que puede describirse matemáticamente de la siguiente forma. Es una ecuación diferencial ordinaria, y además también podemos deducir que es un sistema de primer orden porque posee un único componente capaz de almacenar energía, que en este caso es el capacitor. Para meternos un poquito más en el dominio matemático de esto, podemos ver que dc de t es la tensión del capacitor en cada instante, en el instante t. Y también representa la salida del sistema, es lo que se mide. Bin de t es la tensión de entrada en el instante t, la entrada hacia la planta. Y K es la ganancia del sistema. En este caso se considera ganancia unitaria, por lo tanto K es igual a 1. Un sistema de primer orden como este posee la siguiente función de transferencia. Esta ecuación representa el comportamiento del sistema en el dominio frecuencial continuo. Aclaro continuo porque esto va a ser importante más adelante. Bueno, acá lo explico. Dado que el algoritmo va a ser implementado en un sistema computacional, es necesario discretizar el modelo matemático para que los valores de entrada y salida puedan ser procesados. Existen varios métodos de discretización, pero en este trabajo se utilizó el método de Tasting, el cual consiste en discretizar la función de transferencia mostrada en la anterior diapositiva, la GDS, realizando el siguiente cambio de variable, donde S pasa a ser este valor de acá. Es simplemente ese reemplazo. Para aclarar, T, que es esta acá en el denominador, es el periodo de muestreo, el cual se define de manera que el sistema sea estable. T representa cada cuánto tiempo se van tomando muestras. Por ejemplo, si T es igual a 1, se toma una muestra cada segundo. Si T fuera 0,1, se toman 10 muestras por segundo, y así sucesivamente. El método de Tasting, en este tipo de sistemas, permite encerrar el rango de convergencia, es decir, el rango donde el sistema es estable, de la función de transferencia GDS. Esa ROC pasa en su totalidad a formar parte de la ROC, de la región de convergencia de GDZ. Como vemos, ¿qué significa esto? Que cualquier sistema que sea estable en el dominio de frecuencia continuo va a ser estable en el dominio de frecuencia discreto. Eso es lo que significa en el fondo. Y se puede ver en la imagen. Acá el lado izquierdo de la imagen, que es la sección gris, pasa dentro del círculo de la región de convergencia del dominio frecuencial discreto. Una vez que se obtiene esta G de Z, podemos despejar la salida, que se encuentra en el mismo dominio, en Z, a partir de la siguiente relación, donde G de Z es igual... Sí. Gastón, no estás corriendo los slides. Yo había preguntado si las slides estaban cambiando cuando la presenté. No, eso lo había preguntado. Quedó la presentación. ¿Cómo? Quedó solamente la presentación. El primer slide. Perdón, porque bueno, yo había hecho esa pregunta y pensé que se veía todo bien, pero parece que no. Bueno, estuve hablando ahí sobre identificación del objetivo, la introducción, cuando hablamos sobre los conceptos claves a presentar. Ahí sí lo están viendo, ¿no? El cambio de las slides, ¿no?
No, no, ahí ¿Tampoco? tampoco se ve. A ver, denme un segundo. Si le podés poner presentación. Ahí Que es un poco... dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Les Ok, parece? está bien. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, acá ahí sí se va. Ok, empezá a correrlos de vuelta. Perfecto. No voy a hablar todo completamente, simplemente voy a hacer un repaso de lo que fui mencionando. Hablamos del objetivo, hablamos sobre los conceptos claves previos, antes de meternos de lleno en toda la presentación. El desarrollo de cómo se va explicando la presentación, la definición de la planta, cuál es la planta que se utiliza, el modelo matemático, que acá había dicho que era se puede expresar como una ecuación diferencial ordinaria. Expliqué cada uno de sus componentes y la función de transferencia, que explica su comportamiento en el dominio frecuencial continuo. Acá hablamos sobre todo el tema de discretizar esa función de transferencia con el fin de que se pueda expresar su comportamiento en el dominio frecuencial discreto, ya que el sistema computacional trabaja con valores discretos. Hablamos del método que utilicé para discretizar esa función, que, como vimos, permite pasar cualquier sistema que sea estable en el dominio continuo a que sea estable en el dominio discreto con esta discretización. Y hasta ahí habíamos llegado. Bueno, dijimos que una vez obtenido g de z, la función de transferencia en tiempo discreto, es posible despejar la salida en ese dominio, a partir de esta ecuación. La g de z, que es igual a i de z sobre u de z. La salida en z divido la entrada en z. Esto se hace con el fin de expresar la salida del modelo como una ecuación en diferencias, es decir, expresada en el dominio del tiempo discreto, aplicando la antitransformada z. Ya pasamos a tiempo discreto, lo que facilita que esto pueda ser programable en un sistema computacional y procesado al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esta ecuación en diferencias se presenta a continuación, que es esta de acá. Bueno, para poder entender más o menos lo que representa esta ecuación, podemos ver que cada instancia de salida se puede calcular como una constante A multiplicada por la salida anterior más otra constante B multiplicada por U de K, que es el conjunto de entradas que ahora lo voy a explicar un poquitito más abajo. Acá podemos ver los valores de cada una de estas constantes A y B, que dependen únicamente de tau, que es el tiempo que es la variable a despejar, lo que nosotros queremos averiguar, y el tiempo de muestreo. B lo mismo, depende de exactamente lo mismo. Y U de K son el conjunto de entradas requeridas para calcular la salida. En este caso, como utilizamos la aproximación de Tasting, para calcular cualquier salida se requiere tanto la salida anterior como la entrada actual y la entrada anterior. Esto es por el método que utilizamos de discretización. Esos son los datos necesarios para poder calcular cualquier salida, para que el modelo pueda calcular cualquier salida. Por su parte, la letra en rojo es epsilon y representa la combinación de diferentes fenómenos que afectan al sistema, pero que no son tomados en cuenta explícitamente. Por ejemplo, el ruido, que está presente todo el tiempo. Bueno, eso representa epsilon. No se incluye en el algoritmo, pero está implícitamente metido en medio, por así decirlo, porque hay ruido incluso cuando se toman las mediciones. Entonces, por eso se pone en otro color. Bueno, por cuestiones de conveniencia, no voy a entrar mucho en la explicación de por qué se hace esto. Pasamos a expresar la salida, que como dijimos está en el dominio del tiempo discreto, en su forma matricial. Esta es otra forma de expresar la salida nada más. Pero ¿qué es lo importante acá? Acá podemos separar dos componentes. Por un lado tenemos x de k, que contiene los valores de entradas y salidas de la planta, y phi de k, que es este elemento de acá, el mismo de acá, que contiene sus respectivos coeficientes, a y b. Si se deduce phi de k adecuadamente, va a ser posible construir la salida del modelo
de tal forma que se asemeje lo más posible a la salida de la planta. Es aquí donde el algoritmo entra, donde toma lugar. También es factible despejar tau de A, tanto de A como de B, siempre y cuando se hayan deducido correctamente phi, ¿no? Pero una vez que uno obtiene las constantes A y B, es decir, que obtiene phi, uno ya puede construir la salida, porque las entradas y salidas de la planta ya los tenemos como datos. Lo que tenemos como incógnita, lo que no sabemos, es phi de K. Por lo tanto, si nosotros descubrimos A y B, vamos a ser capaces de construir la salida del sistema, del modelo en este caso. Bueno, ¿cuál es el algoritmo que nosotros utilizamos para poder obtener estas constantes? Bueno, ese algoritmo se lo conoce como método de mínimos cuadrados recursivo. Aclaro recursivo porque es en realidad el foco. Para lograr deducir este phi de K, que contiene las constantes, y consecuentemente, si se quiere ver la constante de tiempo tau, su valor, el algoritmo requiere de 3 valores fundamentales. Uno es la entrada de la planta, que va por acá, está acá. La otra es la salida de la planta, y el último es la salida del modelo. De las últimas dos que mencioné, es posible deducir el error de estimación del modelo. ¿Cuál es la magnitud de diferencia entre lo que emite el modelo y lo que emite la planta? Para así poder ser corregido, ¿no? Bueno, una forma de implementar este algoritmo es la que se presenta a continuación. Si nosotros implementamos estas 3 ecuaciones correctamente, el algoritmo va a ser capaz de actualizar el valor de phi hasta llegar a un punto en que el error sea mínimo, un error mínimo aceptable. No sé si debería meterme mucho en lo que son cada una de las ecuaciones, pero en resumen la más importante es esta, donde vemos, como dije, que en cada instancia que se toman muestras, se construye un nuevo valor de phi. Y con ese nuevo valor de phi, vamos a poder construir un nuevo valor de salida. Y esa salida se supone que cada vez va a tener que ser más parecida a la salida de la planta. ¿Cuáles son las ventajas de este algoritmo con respecto al algoritmo que plantearon los chicos en el paper anterior? Bueno, hay digamos que dos grandes diferencias. El primero es que el método de mínimos cuadrados, cuando se implementa, mantiene un registro de todas las instancias evaluadas hasta calcular el valor de phi. Es decir, se toman, no sé, 200 muestras y recién al final se calcula phi. Esto provoca que el modelo pierda fidelidad ante cambios imprevistos de la planta, de sus propiedades. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en medio de las 200 muestras que se tomaron, se produce un cambio en sus propiedades, no sé, la resistencia se sobrecalentó y eso hace que cambie su valor de resistencia, bueno, ese cambio no se va a ver reflejado en la totalidad de muestras, sino que simplemente se va a ver a partir de que se produjo el cambio. Si se produjo en el instante número 100, las primeras 100 muestras van a ser fieles a la planta antes del cambio, y las segundas 100 muestras van a ser fieles a la planta después del cambio. Entonces como que se tienen como dos modelos diferentes ahí. Eso hace que pierda fidelidad. El segundo problema que tiene el método de mínimos cuadrados es que para poder obtener este phi de K, estas constantes que, recordemos, se obtienen al final del proceso, es necesario realizar el cálculo de la inversa de una matriz. Lo importante de esto es que una inversa en una matriz es un proceso muy costoso computacionalmente. Sobre todo cuando lo aplicamos en microcontroladores o en sistemas computacionales con bajos recursos. Y además, para que eso no sea suficiente, se requiere que la matriz sea invertible. Si no es invertible, tenemos un problema enorme. Bueno, el método de mínimos cuadrados recursivo resuelve estas dos problemáticas. Primero que nada, el algoritmo no trabaja con un registro de todas las instancias previas para evaluar phi al final. Acá trabaja únicamente con los valores de entradas y salidas necesarias para calcular la instancia actual, nada más, la salida actual. Por lo tanto, acá ya primero podemos ver que se reduce la complejidad. En lugar de construir un registro enorme, se construye un registro de 2 o 3 valores, y con ese valor se obtiene
unos nuevos valores de constantes, un nuevo valor de phi, y con ese nuevo valor de phi se calcula una nueva salida. Y eso se va actualizando iterativamente, todo el tiempo. En cada instante que se genera una nueva salida, se va también a calcular un nuevo valor de constante. La gran ventaja de esto, más allá de la capacidad de procesamiento, de que no requiere tanto procesamiento en esa instancia, es que le da flexibilidad al algoritmo. ¿Por qué? Porque al no mantener un registro, únicamente se enfoca en las salidas y entradas más actuales. Eso es una ventaja, porque si hay un cambio en medio, dentro de 3 muestras ese cambio ya se olvidó, ya no existe. Ya solamente se enfoca en la instancia actual. Por último, como mencioné en la del método de mínimos cuadrados, el tema de la inversa de la matriz, bueno, acá el método de mínimos cuadrados no requiere la inversa. Eso es una ventaja porque, como mencioné, una inversa requiere una capacidad de procesamiento muy grande y el método de mínimos cuadrados no la tiene que realizar. Bueno, la quinta fase estamos hablando de la parte de implementación, dónde lo vamos a implementar y cómo. El algoritmo se implementó en el lenguaje C, con el fin de poder ser utilizado dentro de un sistema embebido conocido como educia, el cual posee una arquitectura de 32 bits diseñada con el fin de impulsar el desarrollo tecnológico nacional. Acá tenemos el circuito de conexión, donde podemos ver que tenemos como fuente de alimentación una notebook, una computadora. Eso va a alimentar a la placa educia, es decir, le va a brindar energía, y esta a su vez alimenta a la planta. La educia contiene el modelo, el algoritmo dentro de sí, y ese modelo va a generar una salida, al igual que la planta. Tanto la salida de la planta como la salida de la educia van a ir conectadas al osciloscopio, para comparar las señales emitidas de cada una de ellas y ver si efectivamente se asemejan o no. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados al implementar este algoritmo dentro de la educia y a la hora de compararlo con la salida de la planta? Bueno, eso es el último ítem, que de hecho, un segundo, me parece que, sí, puse 6 y no está incluido eso. Creo que está mal el número, pero no importa. Acá podemos ver los resultados obtenidos que se observan a partir del osciloscopio. Lo que se hizo fue, como dije al principio, construir diferentes circuitos RC. ¿A qué me refiero con diferentes? A que lo único en que cambian es en el valor de la resistencia. En el caso del primero, que es este de acá, tenemos una resistencia de 33.000 ohms, el segundo tiene una resistencia de 6.750 ohms, el tercero tiene una resistencia de 1.198 ohms, y el cuarto tiene una resistencia de solo 147 ohms. Empezando por la primera, podemos ver dos líneas bien diferenciadas al principio. Una línea amarilla, que representa la salida de la planta, y una línea violeta, que representa la salida del modelo. Podemos ver que al principio no coinciden completamente, pero de a poco el modelo se va adaptando a la salida de la planta, hasta prácticamente ser indistinguibles acá al final. En el caso de la segunda, cambiamos la resistencia, como mencioné, y en este sistema ocurre lo mismo. Al principio no coinciden, pero de a poco el algoritmo se va adaptando y la salida ya prácticamente es indistinguible a partir de este momento, más o menos. En el tercer caso, con un tau más chico, dado una resistencia más chica, se adapta aún más rápido todavía. Prácticamente son idénticas desde el principio. El algoritmo llega a deducir la constante de tiempo casi de forma instantánea. De hecho, la única diferencia la podemos observar acá abajo, que creo que es el único lugar donde se distingue la señal de salida del modelo con la señal de la planta. Y por último, en la última prueba de todas, ya prácticamente no hay distinción. El modelo es capaz de obtener las constantes de forma prácticamente automática y se adapta directamente con la salida de la planta. Algo que es interesante de estos resultados es que cuando se ejecutaron, no es que se puso en pausa el algoritmo. El algoritmo corrió constantemente mientras manualmente se cambiaba la resistencia. Se extraía una, se ponía la otra, mientras el algoritmo seguía funcionando. Y a pesar de hacerlo en tiempo real, el algoritmo era capaz de adaptarse a los cambios que le íbamos imponiendo a la planta. Algo que
no debería ser tan fácil o no debería ser posible en el algoritmo de método de mínimos cuadrados ordinarios, porque como dijimos, almacena un registro. Bueno, acá podemos presentar una tabla con los errores relativos de cada uno del circuito, de cada una de las salidas mostradas. Se corresponden con cada una. Esta es la primera imagen, la segunda imagen, la tercera imagen y la cuarta imagen, ¿no? Podemos ver que en el primer caso tenemos un error relativo del 6,17%. En el caso de la resistencia de 6.750 ohms, tenemos un error del 2,8%. Recordemos, este es el error relativo. En el tercer caso tenemos un error del 2,67%, y en el último caso, con la resistencia de 147 ohms, tenemos un error del 4,4%. Algo que me parece importante destacar es que la aplicación de este algoritmo no se limita únicamente al análisis de circuitos electrónicos, sino que es aplicable a cualquier sistema industrial de primer orden, como puede ser, no sé, un horno eléctrico, donde puede estudiarse el cambio de temperatura, o el sistema de carga de un tanque, y además su aplicación puede extenderse a sistemas de mayor orden, de segundo orden, de tercer orden, pero esto ya excede un poco al objetivo de esta presentación, por lo tanto, acá únicamente se trató los sistemas de primer orden, entonces no se detalla nada de este tema. Y bueno, eso sería el final de la presentación. Antes que nada voy a pedir disculpas por el problema de la presentación. Yo pensaba que se estaban mostrando las diapositivas, y bueno, una pena que no se hayan podido mostrar al principio, pero aún así creo que las ideas que planteé en ese momento fueron bastante claras, y en caso de que no lo sean, se aceptan preguntas, e insisto, cualquier crítica es bien recibida, dado que me va a servir como experiencia y como corrección para la presentación que tengo que hacer el mes que viene, en octubre, en la JAIO, algo que, bueno, que estoy esperando con ansias. Y ese sería el final de mi presentación. ¿Hola? Ah, está bien. Muchas gracias. No sé si me ven, yo no me veo ahora. Sí, sí, sí. ¿Se me ve? Ah, bueno. Muchas gracias, Gastón. Gracias a ustedes. Ahí no te escuché, o quizás fue un delay, no lo sé. ¿Dijiste algo después? No, nada más. Igual creo que me están dando mal también porque yo, por ejemplo, no me estoy viendo en este momento. Pero bueno, está bien si ustedes me ven. Muchas gracias por todas las propuestas del departamento. Y además también queremos invitarlos a inscribirse a un taller de producción de podcast que ya está abierta la inscripción desde la Secretaría. Se pueden inscribir al correo investigacionyvinculación@ondab.edu.ar. Se va a dictar durante todo el mes de octubre, los miércoles de 18 a 20 horas. Eso queríamos también aprovechar el espacio para invitarlos. No sé, Laura, si quieren decir algo más, o Gregorio. Que a mí me pareció excelente la presentación. Si lo presenta así en la JAIO va a estar muy bien. Gracias. Te felicito. Tienes muy buena oratoria, muy buena organización de la exposición. Sos un estudiante avanzado que, bueno, que se ha desempeñado muy bien en la charla, para mi forma de ver. Así que bueno, el error técnico, bueno, se ve después. Puede pasar. Sí, puede pasar. No, se entendió perfecto, la verdad que sí, comparto lo que dice Laura. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí. Felicitaciones, Gastón, creo que fue muy claro, muy ordenado. El problema del principio, bueno, ya está, en una presentación en la JAIO ya no te va a pasar, pero no importa. Exacto. En este caso, porque se entendió mucho, fue muy bueno, muy buena dicción, todo perfecto. Un solito problema muy tonto, la letra que usaste griega no es fi, es teta. Ay, cierto. Sí, sí, sí.
será un dato Es verdad, es verdad. pero en una exposición grande usa el nombre de la letra griega. El resto perfecto. Cierto. Muchas gracias. Bien, felicitaciones. Bueno, finalizamos Finalizamos la la reunión. charla, ¿no? Bien. Muchas Hasta gracias luego, por su nos tiempo. vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta Chao. luego.